Si Jesús entrara hoy a muchas iglesias, ¿usted cree que se sentiría cómodo? ¿Querés que me pelee con todos los pastores que me escuchan? Yo no quería saber nada con el pastorado, no quería ser pastor. Cuando vas a ser pastor tenés que acostumbrarte a las traiciones. En los momentos más rebeldes de mi vida que quería hacer lo malo, es como que siempre llegaba a media y no servía ni para cristiano ni para mundano. Al punto que llega la obstetra y dice, mira, yo te aconsejaría que abortes. Entonces cuando me doy cuenta, el doctor dice, hace una hora que tu hijo está muerto. En ese momento siento así como que un viento entra, sale el doctor y dice, bueno, no sé qué pasó, pero tu hijo acaba de revivir. Todos queremos un secreto, pero creo poderosamente que el secreto no se trata de una habitación, no se trata de algo, sino se trata de alguien, y es la persona del Espíritu Santo. Creo que el error de las personas es decir, Señor, háblame. Ese es un grave error porque Dios te vive hablando. Mi oración no tiene que ser, Señor, háblame. Mi oración tiene que ser, Señor, enséñame a escucharte. Un profeta que es mezquino, ese no es profeta. Creo poderosamente que Dios está trayendo un despertar en esta generación. Creo que Dios va a usar fuertemente a esta generación en milagros, en señales y en prodigios, porque la palabra dice que cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre vosotros seremos testigos en todo lugar. Entonces yo profetizo en todo lo que me están viendo y desean que Dios lo use en la profecía. Esto no es solo para los profetas, esto es para todos los que quieren ser usados en profecía. Claro que va a haber un despertar profético en tu vida. Declaro que va a haber milagro en tu casa. ¡Bienvenidos a Peniel Podcast! ¡Familia! Feliz día, feliz noche, feliz tarde, feliz todo, porque la hora que usted esté viendo esto, mi hermano, feliz para usted, o yo, en todo momento. ¿Cómo estás, Ronaldo? Mira, yo estoy demasiado feliz porque, mira, tenemos aquí micrófono. O sea, primera vez que grabamos con un micrófono. Oye, y ahora sí parecemos un podcast. Ustedes notan la diferencia, ¿verdad? Pues nada, la gloria de Dios. La Estamos gloria de agradecidos. Dios. Gracias, familias, por siempre estar en cada episodio, por siempre compartir nuestros reels, por siempre estar comentando, por darle like, me encanta, por siempre estar compartiendo este podcast. Y bueno, gracias a ustedes, la palabra de Dios sigue expandiéndose en cada corazón. Agradecemos a todas las personas que nos comentan de todos los países, de Chile, Perú, Ecuador, Shanghái, China, Europa, de todo, de verdad. Gracias por cada comentario, por cada palabra. De verdad que estamos viendo cómo el Señor está obrando en cada una de las personas que miran este programa y es una bendición. El trabajo se está haciendo. Amén, amén. También agradecemos a las personas que nos ayudan a que esto se haga posible. Amén. A nuestra comunidad de fe, la Casa del Rey. Familia, los amo un montón. Demasiado, miren, a todos. Ándale, Se merecen todo, ¿no, hombre? Se merecen la Copa de la Mundial. No, mira, amamos también a nuestros pastores Carlos y Nilde de Serrano que Claro siempre que están sí. apoyándonos y a un matrimonio hermoso, al matrimonio cedeño que también nos estás apoyando en este episodio. Sí, son nuestros, siempre están ahí. Son nuestros patrocinadores y a nuestros patrocinadores especiales, Negdo y su esposa Michelle, que siempre nos ayudan con la producción de cada podcast, ¿verdad? Súper agradecidos, en serio. Síganlo y bueno. Síganlo a través de sus redes sociales. No, bueno, sí, ellos tienen redes sociales. Se lo vamos a dejar por Ahorita aquí. se los mostramos. Ahorita se los mostramos. Lo que pasa es que ellos cambian mucho de... Ellos siempre están, ustedes saben, pero ya se los mandamos para que ustedes se tomen sus mejores fotos y hagan sus videos que queden totalmente espectaculares, mi gente. Bueno, este episodio va a ser un episodio como todos súper genial porque tenemos un invitado. Sí, siento que lo voy a disfrutar demasiado. Desde tierra lejana, desde Argentina. Familia de Argentina, gracias por siempre estar presente. Ya hemos compartido momentos con ustedes y hoy es un nuevo día donde vamos a estar con ustedes aquí presente con un gran invitado, mi gente linda. Al invitado ya está nervioso, mira, ya por aquí se sienten los nervios. Y le vamos a decir que es un profeta. Aquí les gustan los invitados que son profetas, así que prepárense. Eso va a estar poderoso. Y sin más preámbulo, le damos... Bueno, vamos a decir ese nombre. Bueno, con ustedes... Para papá. El profeta Eliseo Mosqueda. Eliseo Mosqueda aquí en la casa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Creo que se le cayó su telefonito, ¿lo recogió? Recógelo con confianza, que aquí estamos, bueno, la servidora está relajadita. Ella dijo, no, este es mi momento, está relajada. ¿Cómo está, profeta? ¿Cómo se siente? Estamos felices de tenerlo aquí. Igualmente, que sean todos muy bendecidos, sobre todo toda la familia de la comunidad Peniel Podcast. Es una bendición estar acá, una bendición estar en Venezuela, pero por primera vez en Puerto Ordaz y en Peniel, así que doble honra.
Gracias, gracias. Estamos felices, felices con Dios, feliz con usted porque aceptó esta hermosa invitación y yo siento que lo vamos a disfrutar y vamos a recibir palabra de Dios porque sabemos que todos los que vienen aquí son hijos de Dios, son instrumento útil de Dios. Entonces, nada, pues aquí estamos para recibir y llegamos en un momento único y especial y es las preguntas, porque aquí queremos saber aquí quién es Eliseo ¿Quién es este Mosquera. hombre que está Trajeron aquí? a este hombre para acá, pero ¿quién es? Entonces, nada, yo creo que Eliseo, cuéntanos, profeta, cuéntanos quién era ese Eliseo antes de ser ahora ese predicador, ese profeta, ese evangelista que siempre está predicando la palabra de Dios. ¿Quién era usted antes de ser a eso? nuestro audiencia le gusta conocer a las Sí, personas sí, invitadas, así que cuéntanos. cuéntenos. Ok. Primero, bueno, soy hijo de pastores, así que Oh. nací prácticamente dentro de la iglesia. Que haya nacido dentro de la iglesia no significa que no tuve procesos personales. Bueno, al ser hijo de pastor tuve una presión de, como todo hijo de pastor, de ser ejemplo en todo, ¿no? De ser un referente en todo, y eso a veces es contraproducente, porque la gente no entiende que sos humano y que sentís como todo, y al ser hijo de pastores te trataban o tenías que ser como alguien súper especial. Y eso a veces me traía muchas frustraciones a nivel personal, porque conllevaba eso, la presión de ser hijo del pastor o hijo de la profeta, y eso la verdad que a mí llegó un momento que me desenfocaba, me sacaba, pero en definitiva ¿Cómo logró superarlo? Claro, lo que más me impactó fue conocer a Dios a los 8 años, entonces creo que eso me ayudó muchísimo. Ay, usted era chiquitito. Sí. O Ajá. sea, Pero- de los 8 años fue entendido. Claro, pero siempre hay un antes y un después, porque nosotros también nacimos en el Evangelio, pero hay un momento donde nosotros entendemos. ¿Qué fue eso lo que le hizo enamorarse de la obra y del Señor? Bueno, eso fue después de toda la rebeldía que pasé, porque a los 15 años me rebelé, no quería saber nada con el pastorado ni nada con la iglesia, al ver las injusticias que mis padres habían pasado. Al ser ellos pastores, bueno, ver la gente que traiciona, Wow. la gente que critica, y a veces uno no se da cuenta el mal que hace cuando alguien se va de la iglesia y no está criticando solo al pastor, sino que está criticando a un padre, a una madre y sobre todo a los hijos, que uno se acostumbra como niño o como adolescente a amar a las personas de la iglesia y más cuando se sientan a la mesa de la casa. Entonces todas esas transiciones, nosotros somos 7 hijos, o sea, 7 Wow. hermanos, y todos caímos en la misma situación de no querer saber nada, sobre todo los 3 primeros, no querer saber nada con el pastorado, ni mucho menos ser pastor o con la iglesia. Pero tuve un trato muy personal con Dios en un momento que Dios me permite ir a Paraguay a un seminario bíblico, y ahí es donde tengo un encuentro real con Él, siendo que era hijo de pastor, que había visto milagros, profecía, y que Dios me usó a los 13 años para profetizar. Allí fue donde, a esa edad usted estaba allí en ese encuentro, ¿no? Claro, después de Donde- los 15 años, entre 17 y 18 años. Wow. Interesante. ¿Nos puede contar quizás de esa etapa oscura que usted tuvo? ¿Cómo fue eso? De ese ¿Te proceso. gusta lo malo? No, ese proceso, el proceso. Todos Que somos todos hemos parte. pasado por momentos oscuros. Claro, ¿cómo el Señor lo sacó ¿Me ahí? querés poner? Para llegar a la luz tuviste que haber pasado por la oscuridad. Nunca sos bueno si no pasás por algo malo. Sí, sí, total. Y da total, rebelde. total. Eso es bueno, porque a veces... Lo primero que nombró fue era rebelde. Era rebelde. Entonces, ahí está el detalle. Ahí queremos empezar. Bueno, creo que todo profeta siempre viene con un carácter súper, súper especial, porque el carácter de un profeta tiene que ser confrontador, o sea, tiene que ser un carácter fuerte, firme, para no negociar lo que Dios está hablando. Entonces, hay momentos que tenés que hablarle a una persona, le caiga o no le caiga. Sí, obviamente que con el tiempo uno va recibiendo una madurez y una experiencia que ya por ahí no lastimas, pero eso no significa que negocias la palabra se va a soltar igual. Entonces, al tener ese carácter, era un muchacho muy orgulloso, muy altanero, porque primero que mis padres, cuando nosotros tenemos 15 años, ellos se quedan sin iglesia. Al quedarse sin iglesia, vivir toda esa injusticia, nos hizo a nosotros los más grandes salir a trabajar, a sostener la casa junto con mi padre, como él podía, porque él nunca había trabajado en lo secular, siempre había sido pastor. Entonces, fue todos los mayores ayudar a sostener la casa. Y eso con 15 años, ya teniendo un sueldo en el bolsillo,
y llegar a cualquier campamento y que sepan por el apellido más que nada, el hijo de que, entonces veníamos Claro. con todo el orgullo, la altanería, la soberbia. Y bueno, íbamos más a los campamentos a buscar chicas que a buscar palabras. Era la realidad. No puede ser. Y usted, un campamento. Y yo, ¿por qué tan feliz? Lo que menos íbamos a recibir de Dios. Pero en un campamento de eso Dios, me acuerdo que yo estaba sentado atrás porque una de las cosas que me pasaba es que siempre el profeta que iba o el ministro que iba a nuestra iglesia siempre me llamaba para darme una palabra. Y llegó un momento que yo no quería saber más nada con palabras. Pero en ese campamento yo me siento último y Dios me manda a llamar por el profeta que estaba. Él me reconoce quién era, entonces me manda a llamar. Y cuando me manda a llamar me empieza a hablar Dios desde el amor. Entonces me empieza a hablar, sos mi amado, mi hijo amado, que esto, que el otro. Y sentí un amor tal de Dios que me acuerdo que caigo arrodillado porque no podía creer que siendo incapaz de seguirlo como Él quería, Él me sigue amando como si nada pasara. Y ese amor a mí me transformó, me cautivó. Y ahí es donde yo decido ir a Paraguay, al seminario bíblico, 1.600 kilómetros lejos de mi familia, por primera vez. Y ahí pasar el proceso donde se iba a quebrar todo lo que es el orgullo, el egocentrismo, el depender de mí, porque al acostumbrarme a tener un sueldo siempre dependía de mí. Mi frase era, si no trabajas, no comes. Entonces, cuando llegué al seminario, aprender a depender de Dios, aprender lo que era un proceso, hacer cosas que para mí, en ese momento, era para las mujeres, no para un hombre. Wow. Entonces, pelear con la directora del lugar, no querer lavar plato, no querer limpiar baño. Wow. Yo hacía cualquier trabajo, duro, cuanto más duro y pesado era, para mí era mejor, porque siempre me gustó el trabajo forzado. Pero decirme lavar plato o, Es para mujeres. Claro, o a ir a limpiar el baño, cosas así, era para mí algo que no era para hombre. Y me acuerdo que en un momento donde ya no daba más y estaba siendo muy confrontado por Dios, estando en la habitación, no daba más. Y me acuerdo que la directora entra y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, está bien que un hombre llore, así que imagínate cómo era. Y usted, no quiero llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. Está bien que un hombre llore y ella me dice, hay que ser bien hombre para llorar. Soy hombre, voy a llorar. Así que ahí, bueno, me largo a llorar como un niño y recuerdo pasaron muchas fotos de mi infancia y de mi vida porque tuve un abuelo que él conoció a Dios a media y en su conocimiento a Dios seguía siendo muy rudo, muy maltratador, con palabras y con acciones. Entonces él, algo que nos metía en la cabeza, vos no tenés que llorar delante de gente, si vas a llorar anda al medio del campo, nunca podés bajar la mirada. Entonces como que él nos metió mucho eso en la cabeza y era así nuestra personalidad. Entonces me acuerdo que una vez mi madre me dijo, es preferible que yo te castigue y no que Dios te castigue, porque el día que Dios te agarre no vas a parar de llorar. Y ese día llegó. Ese día caí en el suelo llorando, no daba más. Bueno, Dios produjo una sanidad instantánea y ahí me quebranté de tal forma que conocí a Dios como un padre. Yo digo que Qué bello. conocí al Dios de los profetas, conocí al Dios de los milagros, pero nunca había conocido a Dios en el carácter de padre. Y esa paternidad que me abrazó en ese momento, no solamente que me rompió 1000 pedazos, sino que dije, yo quiero vivir todos los días esto. Qué bello. Y de ahí hubo una respuesta al llamado. Bueno, es impresionante porque con 15 años está diciendo, usted vivía ese proceso, orgullo, trabajaba. O sea, usted hacía trabajo pesado. ¿Usted trabaja en albañilería, algo así? Sí, hacía piletas de construcción. Ah. Siempre fuimos con mi hermano, que somos muy seguidos, hacíamos deporte, mucho deporte, gimnasio. Bueno, de chicos que nos acostumbramos a trabajar, de los 8 años ya trabajamos, así que... Bueno. Me parece muy lindo. Bueno, es increíble porque a pesar de que nació en un hogar cristiano, a veces cometemos el error de desviarnos del camino, pero sin embargo Dios viene y te rescata. Y creo que eso es lo más bonito cuando viene un padre y va por sus hijos. Entonces yo creo que eso fue lo que Dios hizo contigo. Y ahora vemos que eres un gran hombre de Dios. Ahora vemos que estás allí predicando la palabra de Dios, evangelizando, un gran profeta de Dios. Apóstol. Y de verdad que ha habido algún momento en su vida de que ahora que estás en esta condición,
que te encuentras bien, ¿has querido salir o abandonar ese propósito? Y yo diría que la gran mayoría, porque lo que a mí me pasó es que yo disfruto mucho el salir, el ministrar afuera, es como lo mío, no es cuando me siento libre, cuando me siento en lo que Dios me metió, pero cuando Dios nos mete en el pastorado con mi esposa fue como encerrar a un león. Yo no quería saber nada con el pastorado, no quería ser pastor. Estaba todo bien con la profecía, con los milagros, con todo lo que Dios había despertado, pero yo le tenía como una crisis al pastorado. Para mí era... Con la experiencia que Claro, tú imagínese. que había pasado con mis padres. La responsabilidad La que conlleva eso. responsabilidad. Las traiciones. Sí, todo. Las personas. Algo que me acuerdo que una vez dijo el pastor Rudy Gracia, que cuando vas a ser pastor tenés que acostumbrarte a las traiciones. Entonces, eso creo que es lo más difícil porque sentás gente a tu mesa que crees que nunca se va a ir, que te abraza y te dice yo nunca te voy a dejar, y después son los primeros que se van y critican a morir. Entonces, creo que el convivir con esas traiciones, con esas circunstancias, más que nada cuando los hijos empiezan a ser afectados. Gracias a Dios que tanto mi esposa como yo somos hijos de pastores, entonces los dos pasamos por ciertas circunstancias que nos permite hoy manejarla desde otra óptica y no afecta a nuestros hijos. Qué bello, qué bello. Sí, teníamos una pregunta aquí preparada, que era, ¿qué es lo que le costó dejar para que el Señor lo usara? Pero por lo que está hablando, era el orgullo, ¿no? De joven, eso Sí. arraigado quizás de su abuelo y esas cosas. Bueno, me voy a seguir ahí. Bueno, hay algo aquí que me gustaría, porque usted dice que ya ha vivido mucha experiencia y ya usted es un hombre ya nato. Ha pasado por muchas cosas, sin embargo, uno nunca termina de aprender en la vida, uno Exacto. siempre está aprendiendo muchas cosas, pero hoy estamos aquí para aprender de las personas que se sientan aquí y hoy queremos aprender de usted con su testimonio. ¿Hay algún testimonio sobrenatural que le haya pasado, que le haya ocurrido en su vida, que quiera compartirnos a todos nosotros? Normalmente los profetas de verdad que viven cosas increíbles, o sea... No, bueno, todos no, pero me di cuenta que los yo profetas siento como que los profetas es como un mundo diferente, un sí, mundo como distinto. que una cosa que wow, no sé qué, como que como ellos viven cada día algo nuevo. Yo me miro mi vida y yo, Dios mío, mi vida es... como- Es muy aburrida comparada con la de los profetas. La vida de él es genial, tiene Demasiadas mucha experiencia. cosas nuevas. Ay, no. Bueno, compártanos. O sea, creo que por ahí es... uno la ve genial, pero creo que a mayor unción, mayor van a ser los ataques y mayor va a ser la persecución. Porque uno vive esas experiencias. A mí me sirvió que Dios de alguna manera me marcó de muy chico. Entonces al marcarme de muy chico yo siempre supe que Él estaba más allá de la rebeldía que yo podía tener. Entonces no me pude escapar nunca del llamado, por más que quise. Es como dijo Jeremías, creo que Jeremías pasó también esa crisis como profeta. Creo que todo profeta la pasa, pero Jeremías la expresa en la Biblia. Y él dice, quise callar, ya quise renunciar a lo profético de alguna manera, pero había un fuego dentro de mis huesos que ardía y que era más fuerte que lo que yo quería. Entonces hay momentos que querés bajar los brazos, que querés desanimarte o que viene ese sabor amargo, pero cuando te pones a pensar, decir, ¿qué haría yo sin Dios? O sea, no me imagino una vida sin Dios, no me imagino una vida sin darle esperanza a alguien, profetizar, hacer milagros, predicar. O sea, creo que eso es lo que nos mantiene vivos y eso es lo que nos da la pasión por seguir cada vez más. Entonces, cuando uno tiene ganas de renunciar o de bajar los brazos, lo primero que piensa es, ¿qué haría yo sin Dios? Y ahí es donde uno no puede hacer nada. Entonces, yo siempre digo que al marcarme Dios de chico, en los momentos más rebeldes de mi vida que quería hacer lo malo, es como que siempre llegaba a media. Y no servía ni para cristiano ni para mundano. Porque no hacía lo que tenía que hacer para ser cristiano, pero tampoco hacía lo que hace un mundano. O sea, como que lo hacía a media. Claro. Porque era constante. Claro, salía, pero sabía que Dios estaba, que Dios te miraba, que Dios te observaba. Exacto. Entonces, creo que lo mejor que le puede pasar hoy a una generación que está emergiendo es poder producir esa marca o dejar ese legado sobre los niños, que cuando ellos crezcan y tengan esos procesos sepan que Dios está más allá de la adversidad que pasan.
Amén, amén, claro que sí. Amén. ¿Sabe que estamos en una generación, pues, se podría decir que le cuesta mucho creer y es un poco incrédula, ¿no? Y se va mucho por la lógica y también hay muchos ateos, muchos movimientos, muchas cosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿de dónde sale todo eso? ¿Nos podría compartir una experiencia o un testimonio donde la lógica, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, que la lógica fue sobrepasada. Bueno, una vez me hicieron la pregunta en la radio, en una radio, ¿cuál fue el milagro que más me sorprendió? Y si es por milagro sanidad, creo que hay muchos, Sí. porque he visto muchas cosas, no sé, un paralítico que se levante, eh, alguien que tenía cáncer terminal se sanó, alguien que no tenía, que era ciego vio, o sea, creo cosas muy espectaculares para lo que es la lógica. Pero cuando te toca en lo personal, mi vida es un milagro, bueno, ahí en el libro está mi testimonio, y cuando mis hijos fueron tocados. Entonces creo que ese es el proceso más fuerte que un ministro pasa, cuando un hijo es tocado. Por ejemplo, a mi hijo a los 7 meses de vida le agarra un rotavirus, que es un virus en la materia fecal, que se produce, bueno, en los riñones, toda la parte digestiva. Y eso en ese momento era una bacteria que no se trataba, un virus que no se trataba. Hoy en día, en Argentina, cuando una mamá queda embarazada, creo que a los 3 o 4 meses le ponen la inyección contra ese virus. Pero en ese momento, hace 16 años atrás, no estaba. Y a causa de ese rotavirus, entra al sanatorio porque ya estaba muy mal. Y cuando entra al sanatorio, se le baja el sodio y el potasio y él entra en un paro respiratorio. Y ahí comienza toda una secuencia de tratamientos, al punto que llegan a tratar los 5 pediatras en una misma sala, especializado en todas la medicina habida y por haber, pero nadie podía dar con qué era o por qué producía eso, porque el cuerpo de mi hijo, lo que sucedía era que ante ese virus reaccionaba con convulsiones. Y yo cuando era niño, a los 3 años, tenía más de 5 convulsiones por día, pero eran convulsiones febriles, o sea, era a causa de la fiebre. Yo estaba jugándolo más bien, me agarraba un pico de fiebre 40 grados y ahí caía redondo, convulsionando. Mi hijo convulsionaba sin fiebre, o sea, como que el cuerpo se defendía contra ese virus con convulsiones. Y llegó un momento que él está 1 hora muerto, a los 7 meses. Wow. Yo me acuerdo que llego de una reunión, porque encima los pastores me iban a buscar al hospital. Nosotros prácticamente con mi esposa estuvimos 21 días viviendo ahí en el hospital al lado de mi hijo. Y bueno, y iba a las reuniones y veía milagros, que se sanaba uno, se sanaba el otro. Y llego al hospital en ese enojo cuando llego y veo a mi hermana que ella justo empieza a trabajar en pediatría y es la madrina de mi hijo mayor, sale llorando, la sacan porque Wow. por al ser familiar no podía atenderlo. Mi esposa golpeándose las piernas y entro en toda esa crisis y digo, ¿qué pasó? Entonces cuando me doy cuenta, el doctor dice, hace 1 hora que tu hijo está muerto, no vive, no podemos hacer electroshock porque es muy niño, pero le hemos hecho reanimación y no podemos sacarlo de esa condición. Entonces me acuerdo que como que me enojo con Dios, no como que me enojo. Y le digo, ¿cómo puede ser que esté sanando a muchísimas personas y no puedo sanar a mi propio hijo? Y el Espíritu Santo me habla y me dice, ese es el problema, que vos no sanás a nadie, el que sana soy yo. Y nosotros hacía más o menos 3 meses que lo habíamos entregado al Señor. Y el Espíritu Santo me dice, ¿te acuerdas que tú lo entregaste? Sí. ¿Me pertenece? Sí. ¿Cuál es el problema si me lo llevo? Si es mío. Tú me lo entregaste y dijiste que era mío, o sea, que yo me lo puedo llevar. Va a dejar de predicar, va a dejar de servirme. Vos me lo entregaste, nadie te obligó. Entonces, si yo decido llevármelo, y en ese momento viene una palabra que el Señor había soltado sobre mi hijo, que lo iba a usar poderosamente en las naciones y que iba a ser como un estruendo sobre la tierra. Y yo le digo, es verdad, vos te lo podés llevar, pero vos me prometiste algo sobre él y yo sé que lo va a cumplir, porque no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. En ese momento siento así como que un viento entra, sale el doctor y dice, bueno, no sé qué pasó, pero tu hijo acaba de revivir. Ese momento, bueno, fue muy impactante. Nosotros con mi esposa teníamos 22 años, muy chicos, estábamos solos.
empezamos, bueno, a llorar de lo que Dios había hecho. Después mi hijo se recuperó rapidísimo, sale de esa condición y desapareció ese virus. Obviamente fue un milagro de Dios. Y me acuerdo que viene una neuróloga y dice, es necesario que tu hijo sea tratado de por vida, porque si no el año y medio va a volver a repetir la enfermedad. Entonces mi esposa le dice, mira, nosotros vimos que Dios lo sanó, entonces no lo vamos a tratar. Así que era todo un desafío, porque la doctora dice, pero vos estás segura de lo que estás diciendo, porque por tu culpa tu hijo al año y medio puede volver a repetir el mismo cuadro si no lo tratás. Y le dice, ¿vos viste la condición que estaba tu hijo? Y mi esposa le dice, sí, yo lo vi, pero usted también lo vio. Y vio cómo salió de esa condición. Y ese fue Dios. Wow. Entonces el doctor de cabecera dice, mira, vamos a hacerle caso a la mamá, que ella firme. Y bueno, serán ellos responsables. Mi hijo sale del hospital al año y medio, cuando supuestamente sin tratamiento iba a volver al hospital con el mismo cuadro. Recuerdo que llegamos a la casa de mi tía. A ella se le había quebrado el dedo, lo tenía fracturado y tenía como una tablilla. Y cuando mi hijo lo ve, no sé cómo, pero agarra ese dedo y hace fuerza y sale esa tablilla. Y mi tía dice, no, que lo tengo... lo tenía quebrado. Y lo empieza a mover normal, ni un dolor, nada. Wow. Entonces esa fue la burla de Dios al diablo, que el diablo dijo al año y medio va a volver a entrar enfermo. Y al año y medio Dios estaba usando a mi hijo para hacer el primer milagro. Gloria a Dios. Y hoy Wow. tiene 16 años, nunca se fracturó, nunca entró al hospital por ninguna clase de secuencia, no conoce lo que es estar internado, en el nombre de Jesús claro que tampoco lo va a conocer. Y hoy con 16 años está ungido por el apóstol Hernán Acosta como pastor general de la iglesia y como profeta en el presbiterio profético del profeta Joel Acosta. Lo están invitando a varios lugares, Dios lo está usando. Y la verdad que es una bendición verlo. Wow, qué hermoso. Entonces, Un merece hijo, Qué un hijo maravilloso totalmente Dios. bendecido por Dios. Wow, de verdad que una experiencia sorprendente, o sea, de gran impacto, pero con un final feliz. Y fueron varias barreras, porque Sí. pues, si su fe decaía, usted podría pensar, pero ¿y si le sucede? Claro. Tenía que confiar, era esperanza contra esperanza, Ah, era guau, tal cual. confianza pura. Sabes que lo escucho hablar de que usted tuvo su conversación con el Espíritu Santo, con Dios, y ustedes estaban ahí hablando. Sí. Y me llama mucho la atención porque muchas veces, o bueno, sí, hay personas que no entienden eso, ¿sabes? ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios o del Espíritu Santo con las emociones que el humano tiene muchas veces? Entonces, ¿cómo usted sabe eso? Profeta. Y como profeta también. Como ¿Cómo profeta, o usted sea, distingue cuál es la voz de Dios y cuáles son sus compártenos emociones? eso allí y Bueno, creo que para vivir una experiencia genuina con Dios, tenés que dejar las emociones a un costado. Si vos crees que son tus emociones, siempre le vas a errar. Pero y esto le va a servir a todos los que me están escuchando. Cuando uno es despertado en el campo profético, tiene que saber que la primera impresión profética que Dios va a utilizar es la imaginación. El problema es que cuando mi imaginación está ligada a mi emoción, creo que son mis emociones. Pero cuando yo no le hago caso a mi emoción y estoy definitivamente convencido que es Dios, ya no es mi imaginación, sino que es Dios poniendo en mi imaginación lo que Él quiere hacer. Entonces la forma de ser activado en lo profético, obviamente que después con la experiencia uno ya no se mueve por la imaginación, sino por la conexión y la relación con Él. ok. Pero la primera experiencia que va a tener alguien que se está iniciando en la profecía o cómo ser efectivo es hacerle caso a tu imaginación, sin pensar que es tu emoción. Cuando vos pensás que es tu emoción, le vas a errar. Pero cuando vos crees que es Dios quien te habló y vos lo estás viendo en tu imaginación, deja de ser algo inimaginable para que se vuelva algo visible y tangible en tu vida. Vamos, lo increíble. Ve, ahora que él dice eso, no sé, pero ¿cuántas veces me habré equivocado yo? Porque hay momentos en que yo he imaginado cosas y yo digo, ay, señores, puro sueño, pura bobada, pura tontería. No, en serio, reconozco que yo he hecho eso. Sí. Y son cosas buenas que yo digo, y es increíble. Ahora que lo dice usted, yo digo, wow. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a recibir cosas buenas. Y cuando está en Dios tenés que acostumbrarte a recibir cosas buenas y a ser bendecido. Por ejemplo,
ese fue un milagro. El milagro de mi hijo fue el que a mí me impacta. Ahora, el milagro que rompe la lógica humana fue el de mi hija menor. Cuéntenos eso. Por ejemplo, yo estaba en Colombia y termino de ministrar y la pastora que me invitó en el lugar es profeta. Entonces ella me llama y me dice, bueno, profeta, quiero orar por su vida. Bueno, Dios me empieza a hablar de ciertas cuestiones y en una de esas me dice, vas a tener, tu esposa va a quedar embarazada en 3 meses y va a ser un regalo de Dios, porque ese embarazo va a causar como un antes y un después en su vida. Entonces, bueno, yo me voy feliz, bueno, me voy para el hotel, voy pensando en esa palabra y cuando estoy en el hotel empiezo a hablar con Dios y en la imaginación se me abre el campo profético y yo veo a una nena, la veo jugando, veo como varias etapas, la veo jugando, la veo creciendo, la veo predicando, la veo profetizando y Dios como que lo que yo empiezo a ver, comienzo a experimentar que eso es lo que Dios iba a hacer con mi hija. Y dentro de eso yo veo el nombre de mi hija y el nombre Isabela. Entonces yo le digo a mi esposa, bueno, prepárate porque en 3 meses va a quedar embarazada. Y lo que yo vi es que va a ser una nena y le vamos a poner Isabela. Bueno, llegamos a los 3 meses, ya queda embarazada efectivamente. Y cuando queda embarazada empieza toda como una secuencia que está en las redes, ahí mi esposa contando el testimonio. Bueno, para los que no conocen, mi esposa también está ungida como profeta y a la vez ella es una adoradora. Ay, qué hermoso. Bueno, por ejemplo, ahora tuvimos Noche de Gloria con el Ministerio Mies y ella estuvo a cargo de toda la alabanza, bueno, tuvo que hacer las canciones de Noche de Gloria y demás. Y suele ministrar muchísimo conmigo. Entonces, tiene la oportunidad de escribir canciones y demás, así que... Compositora. Entonces, en ese momento que ella queda embarazada, se va a hacer la primera ecografía y en la primera ecografía que le hacen le dicen, mira, por lo que da la ecografía, los prosélitos o algo de eso vienen muy alterados y eso significa que tu hija viene con una clase de síndrome. No sabemos cuál, pero viene con una clase de síndrome. Hasta que no hagamos la translucencia nucal, no vamos a saber bien qué es. Bueno, ok. Mi esposa sale llorando, yo recuerdo, estaba llorando ella, bueno. Yo digo, ¿qué pasó? Y ella dice, no, que me dijeron esto, que cómo puede ser, que si estamos sirviendo a Dios, que esto, que lo otro. Yo le digo, si Dios dijo que iba a quedar embarazada, Dios tiene el control de esto. Amén. O sea, Dios no perdió el control. Obviamente que yo entiendo el dolor de una madre cuando lleva un hijo, que por ahí el hombre no lo lleva, y por ahí mi fe no me dejaba entender lo que mi esposa estaba pasando a nivel personal. Pero uno como ser humano siempre busca en qué le estamos errando, vos tenés puerta abierta, en qué pecamos. Y algo que me acuerdo que el Señor me hizo recordar el texto cuando los discípulos le dicen al Señor, ¿quién pecó? Los padres, para que este hombre esté así. Y el Señor dijo, no pecó ni los padres ni nada. Esto es simplemente para que yo sea glorificado. Entonces, hay situaciones que vamos a pasar que no tienen que ver con pecado de una persona, ni con la falencia de alguien, sino para que Cristo se glorifique. Amén. Entonces creo que tenemos que acostumbrarnos a eso, a vivir cosas buenas, porque no todo lo malo proviene del resultado de una mala decisión, sino de que Dios se quiere glorificar en nuestra vida. Cuando mi esposa se hace la translucencia nucal, le dice, mira, sigue estando todo mal, viene con un síndrome que todavía no conocemos, que no sabemos qué es, pero lo único que puedo decirte, mira, ni siquiera veo los órganos de ella, del bebé. Wow. Dice, lo único que veo es el corazón y el sexo. Si querés saber qué es, y mi esposa dice, sí, queremos saber qué es. Y la doctora dice, bueno, es una nena. Cuando dijo así, yo me acordé, va a ser Isabela, será una profeta, yo la vi predicando, sirviendo, qué sé yo. Cuando dijo una nena, para mí se cerró todo. O sea, se acabó los diagnósticos de los médicos pueden decir lo que quieran, que para mí ya no, o sea, para mí prevalecía más lo que Dios había dicho. Entonces, al punto que llega la obstetra y dice, mira, yo te aconsejaría que abortes. Primero, porque no está las condiciones dadas para tener un bebé de este grado.
Segundo, que no sabemos lo que viene. Y tercero, que si viene, puede morir ella y puedes morir vos. Fuerte. Sí, entonces, pero que un obstetra o alguien que se especializó para traer vida te aconseja abortar, entonces fuerte la cosa. es fuerte. Y yo le digo a mi esposa, salgamos, está una bruja, Dios dijo que vamos a tener... Claro, ellos te hablaban desde la ciencia, pero bueno, en ese momento yo tenía muy presente lo que Dios me había hablado, lo que Dios me había mostrado y nadie me iba a Estaba cambiar. de firme en su parecer. fe. Sí, yo estaba firme en mi fe. Yo siempre me considero que, o sea, no que mi fe es grande, porque creo que mi fe es muy pequeña, pero está depositada en un Dios grande. Y cuando Dios me habla, llego al punto de que se puede venir el cielo abajo, que lo que Dios me dijo para mí se va a cumplir, pase lo que pase. Una fe de grano de mostaza. Sí, total. Y me acuerdo que, bueno, llegamos al 9º mes, a mi esposa, bueno, va a cesárea por la condición de la bebé. Entonces, era toda la expectativa de cómo iban a ser, qué iba a pasar. Llega el momento, la bebé nace. Cuando nace, los médicos dicen, ay, nació muy untada, muy no sé qué. Y mi esposa dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, y es lo que traen los bebés de la placenta. Pero dice, tu bebé está perfecta. Lo único que notamos es que tiene como un soplo en el corazón y tendríamos que tratarlo. Así que te recomiendo que lo lleves a un cardiólogo infantil. Bueno, la llevamos al cardiólogo infantil, el cardiólogo chequea y dice, bueno, acá pasa dos cosas. O todos los médicos le están errando o tienen un Dios aparte. Porque todo bebé cuando nace, nace con el corazón corrido y se va centrando hasta el año. Dice, tu hija está tan perfecta que su corazón ya está centrado. Ya está en el lugar que tiene que estar y no tiene ningún problema. Ella es perfecta. Entonces, creo que eso rompió toda lógica. Entramos al hospital, rompió la ciencia. Recuerdo que entramos al hospital y dice, ay, esa es la bebé que venía así. O sea, todo el mundo hablaba de ella. Y hoy mi hija tiene 6 años, va a cumplir ahora en junio. Y ella en el ministerio es la que hace la oración de fe a todos los nuevos. Tú le preguntas qué hace y ella se desespera por hacer la oración de fe. Ama hacer la oración de fe, hace que los nuevos repitan la oración de fe. Nosotros decimos todas las perlas se las lleva a ella, pero nunca más el diablo pudo tocarle. También lo mismo que mi hijo mayor, nunca entró en hospital y gracias a Dios. Ella puede patear al infierno con 6 años y ganar todas esas almas que llegan al ministerio. Wow. Ay, qué hermoso. Impresionante su familia, o sea, y también lo que uno mira también a los hombres de Dios, y dice, wow, el Señor lo usa, pero los procesos que el Señor nos permite pasar para sacar lo mejor de nosotros. Y esa es la vida aburrida que uno dice que ellos tienen. Imagínate, uno dice, wow. Ay, no, no. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte. Impresionante. Y hermosa familia. Definitivamente Dios tiene un propósito hermoso y muy grande con sus hijos. O sea, son un testimonio, son un milagro. Y eso es impresionante. Sí, es importante que metamos a nuestros hijos en el altar. Amén. Mi hijo mayor sirve, mi hija del medio que tiene 13, cumple 14 este año, ella es líder en el arte de la danza. Mi hijo, uno de los menores que tiene 6 años, cumplió, el de los 4 años que canta está en el coro. Y mi hija, la menor, tú le dices, ¿qué haces? Y dice, yo no danzo, no canto, pero yo hago la oración de fe. Ay, qué lindo. Y ahora, bueno, comenzó a estar en el equipo de danza, pero ella está encargada de la oración de fe. Y usted sabe lo difícil a veces que es que un niño se interese por las cosas de Dios. O sea, los niños, en mi caso, yo estaba pendiente de ver comiquita. Yo con 4 años estaba viendo, qué sé yo, los Power Rangers. y me llevaban para la iglesia y me aburría. Mi mamá me llevaba obligado. Y eso es, oye, una bendición que lleve el corazón, o sea, nazca con ese corazón, ese propósito, es una bendición definitivamente. Bueno, vamos a entrar en un bloque muy interesante y es que escuchamos por ahí que escribió un libro y me llama la atención de que es el cuarto, pero es el primero que salió. Y dije, oh, eso sí está raro. El cuarto, pero el primero que salió. Pero es el primero, este es el cuarto libro, pero es el primero que salió. ¿Cuál es la primera letra de...? Definitivamente ahí se cumple la palabra que dice que los últimos serán los primeros. Exacto. Definitivamente. Es el último libro que escribimos, pero es el primero que imprimimos. Sí, definitivamente. Y se llama, y el nombre, o sea, es muy interesante, El Secreto. Es el secreto. Mira, la gente se queda como que, guau, esperando como El Secreto. Y me llama mucho la atención porque con tan solo el título llama, o sea,
la gente actualmente, muchas personas están buscando el secreto para ser exitoso, el secreto para, qué sé yo, muchas cosas que uno quiere como humano, ¿no? Sí. Entonces, nos gustaría saber qué fue lo que lo llevó a escribir ese libro, o sea, qué... Fue una inquietud que tuvimos con mi Dinos el esposa. secreto. No spoilees tanto. Fue una inquietud que tuvimos con mi esposa, porque en una charla que tuvimos en nuestro vehículo cuando regresamos de una reunión, fue que se nos hizo muy fuerte el texto que dice, el amor de muchos se enfriará. Y algo que empezamos a ver en todo el mundo es la crisis financiera que está teniendo. Y que por esa crisis financiera muchas personas perdieron el amor a Dios. Porque cuando uno dice, el amor de muchos se enfriará, tú dices, si el amor de Dios se enfría es porque el amor se encausa en otro lado. Y ahí lo conecto con el texto que dice el Señor, no puedes amar a dos señores, o amas a Dios o amas al dinero. Entonces esta crisis financiera que está viniendo y que está surgiendo últimamente en todas las naciones, creo que está haciendo que la gente se vuelva más en amar al dinero que en amar a Dios. Entonces tú haces un congreso con un valor y la gente no va por el valor. Tú lo haces gratis y se llena. Pero yo siempre digo algo, que lo que no se honra no se valora. Entonces cuando uno pierde la capacidad de honrar a Dios, pierde la capacidad de valorar quién es Dios para uno. Y saber que aún nosotros fuimos y somos productos de una siembra, como lo fue Jesús. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ofrendó a su Hijo amado para cosechar a muchos hijos. Entonces, eso me llevó a mí a seguir pensando y a escribir el libro desde no ayudar, sino desde activar ese amor que se estaba apagando o ese amor que se quiere enfriar. Entonces, ¿cómo yo activo el amor que se me está enfriando? Volviendo al secreto. Yo siempre digo que hay cosas que son para lo público, pero hay otras cosas que son para el secreto. Por ejemplo, tener intimidad con tu esposa, por más que sea tu esposa o tu esposo, y tú sabes que está bien tener intimidad porque es tu esposa y tu esposo, pero no puedes hacerlo públicamente, Claro. porque es algo para el secreto. Entonces, si vos tuvieras intimidad con tu esposo o tu esposo, por más que sea tu esposa y tu esposo, públicamente sería visto como algo obsceno, pornográfico o malo. De hecho, hasta te podrían llevar preso. Pero porque es algo que está preparado para el secreto. Y ahí lo mismo pasa con Dios. Creo que hay cosas que Dios reservó solo para los secretos. Hay cosas que Dios no te la va a dar en público, al menos que primero la recibas en secreto. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es conocer a Dios y amar a Dios en el secreto, para que luego tu amor en público sea puro y sea sano. No sea una vida de apariencia, sino una vida de amor puro y transparente que lograste en el secreto. Entonces, nunca puedo vivir una gloria pública si primero no lo vivo en el secreto. Y la pregunta es, ¿qué es el secreto? Porque estamos en la vorágine de que todos quieren el secreto de, como bien decía, el secreto para prosperar, el secreto para ser exitoso en mi empresa, el secreto para que mi ministerio crezca, el secreto para tener la iglesia más grande de la ciudad. O sea, todos queremos un secreto, ¿no? Pero descubrí en este escrito del poder escribir y presentar al Espíritu Santo desde otro lugar. Y algo que el Señor me lleva a escribir es que, o sea, yo podía haber puesto, no sé, busca al Espíritu Santo, bueno, o como muchos libros se llaman del Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo. Bueno. Pero creo poderosamente que el secreto no se trata de una habitación, no se trata de algo, sino se trata de alguien, y es la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando vos entendés que el Espíritu Santo es el secreto para ser exitoso en todo lo que vos emprendás, en todo lo que vos hagas y en todo lo que vos proyectes, entonces descubrirás el verdadero éxito que lograste en secreto. Amén. Nunca podés tener éxito en público si no descubriste el éxito en privado. El éxito en privado es lograr ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que quería aprovechar, pero ya me lo respondiste. O sea, el significado realmente de el secreto es el secreto, pero ya con lo que acaba de decir. Pero aprovechando este espacio, vamos a mostrarle un poquito a la cámara dónde está el secreto. Aquí está el secreto.
Aquí está el secreto. Miren este libro tan hermoso, miren este diseño tan precioso. Lo pueden adquirir desde ya. Escríbanos a nuestras redes sociales, Ya, pueden que escribirlo. digitalmente lo puede mandar también. Todavía no, El secreto está en físico, pero, el secreto no está pero en digital. sí, estamos teniendo la posibilidad, bendita Venezuela, que nos está dando la posibilidad de poder imprimir aquí mismo, en este hermoso país, y tener el privilegio de que el mismo ministerio que quiere imprimirlo, ponerlo en digital, y también ver la posibilidad de tenerlo en la librería de Casa del Rey, y bueno, y ahí poder distribuirse en varios Así lugares. que, Por lo menos- así que ya saben, no le puedo mostrar mucho porque es un secreto. Es un secreto, ¿ok? Mira, aquí te preparamos una pregunta que es muy interesante, que dice así. ¿Qué cosas hace un hombre de Dios en secreto que la gente nunca ve? Nunca ve. Bueno, yo creo que no hay una fórmula que uno hace, porque lo primero que uno pregunta es ¿cuánto tú oras para que Dios te use como tú usa? ¿Cuánto claro. ayunas? ¿Cuándo? O sea, volvemos de vuelta. ¿Cuál es el éxito o cuál es el secreto para funcionar como uno funciona? O sea, ¿cuál es el secreto para ser certero en la profecía, certero en el milagro? Bueno, muy fácil, compra el libro. Si se lo digo, no lo compraría nada. Claro, claro. Este es un spoiler, un spoiler. No crean que le vamos a contar todo. Hay algo que cuando me dispongo a escribir este libro, es que le digo al Señor que no quiero que sea un libro más. Podía haberlo escrito más desde la parte teológica. Tenemos doctorado en teología, doctorado en honoris causa y demás. Pero yo quería algo más práctico, más simple, más algo que la gente entienda que es simple, que no es tan complicado y que depende de las acciones que uno haga. Entonces, cada capítulo que cierra el libro está acompañado de una acción profética. Entonces, el libro está preparado para que vos estés en el carro, en el trabajo, en donde vos seas, y de pronto te lleva a decir, bueno, ahora poné la mano en tu corazón y repetí esta palabra y visualiza esto. Entonces te lleva a meterte en un campo profético que quizás tú no estás acostumbrado, pero que de pronto empezás a tener sensaciones que antes no tenías y se empieza a descubrir algo que antes no veías. Entonces, no es la fórmula, sino lo que haces en el secreto. Y bueno, para eso están las acciones proféticas que te activan mediante lo que vas a hacer y lo que vas a proyectarte en Amén, Dios. amén. Bueno, hablando de lo profético, ¿verdad? ¿Cómo hablar de lo profético? O sea, en una generación que necesita, o sea, ver para creer, en una generación que necesita, o sea, no cree si no ve. ¿Cómo usted le hace en ese caso? Bueno, creo lo que hablábamos Necesita hoy. prueba para todo. Lo que hablábamos hoy es dejarme usar por Dios. Creo que el error de las personas es decir, Señor, háblame. Ese es un grave error porque Dios te vive hablando. Ujú. Mi oración no tiene que ser, Señor, háblame. Mi oración tiene que ser, Señor, enséñame a escucharte. Señor, quiero aprender a escucharte. Decirle, Señor, quiero escuchar tu voz. Porque Amén. Dios dice, yo te estoy hablando las 24 horas. Y el problema es que vos no me estás escuchando. Entonces el problema de la gente es que siempre quiere que Dios le hable. Y Dios dice, yo te estoy hablando. El tema es que vos no me estás escuchando. Y para escuchar tenés que quedar en silencio muchas veces. Tenés que dejar que Dios te use y que Dios te hable. Entonces, y después cuando vos te dejás usar por Dios y empezás a experimentar eso que Dios te está mostrando o eso que Dios está manifestando en tu vida, vas a romper los pensamientos y las culturas de saber que una persona que no conoce a Dios necesita ver para creer, pero vos necesitas creer para ver. El que conoce a Dios necesita creer para ver. El que no conoce a Dios necesita ver para creer. Entonces ahí es donde entra el papel de lo profético. Yo no necesito ver que una pierna se estire para creer que Dios es el Dios de los milagros. Claro. Yo necesito creer. Por eso la palabra dice, el que cree verá la gloria de Dios. Y el que cree, mayores cosas hará que las que yo hice. Y para el que cree, todo le es posible. Y si cree, será salvo tú y toda tu casa. O sea, el Señor me invita a ser alguien que creo. Y por medio del creer, voy a ver. Ahora, el tema del sistema es que el sistema se volvió tan perverso y anticristo, como lo menciona Pablo, quizás con palabras más fuertes, animal, diabólico y perverso, que mató la capacidad de creer. Entonces ya la gente no cree en nada.
no cree en palabra, quiere ver hechos. Dice, muy linda tus palabras, pero quiero ver. Exacto. Sí. Entonces, ahí es donde tú ya tienes una confianza cierta en Dios, que vas a romper esa cultura. Vas a mostrarle para que crea y en el que vea a esa persona va a empezar a creer en quién es Dios. Ah, está brutal. Ay, Tremendo facto el que se una lanzó ahí del revelación. creer. Creer. Y es algo muy importante creer, porque la palabra, hay un versículo que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y evidentemente, uno como padre, o sea, a ti no te gustaría que tu hijo tú le digas a tu hijo, mira, te voy a comprar un carrito, un juguete, y él no cree en ti. Claro. No, a uno no le gusta porque una persona no ponga su confianza. Yo siempre digo que así Dios se siente cuando uno no cree. Entonces necesitamos... Y lo peor, no te va a comprar el carrito. Busca manera. definitivamente necesitamos creer primeramente y ese es el paso de fe que damos. Ahora yo te hago la encuesta a vos. Por ejemplo, si vos le decías a tu hijo, te voy a comprar un carrito y tu hijo no te cree, ¿por qué no te cree? Es un mentiroso. Claro que soy un mentiroso. Porque Y le Dios no es fallaste mentiroso. muchas veces. Claro. Entonces, ¿por qué una persona no cree en Dios? Porque no le conoce. Ok. Ahora, un hijo que no cree en Dios es porque no le conoce. Bueno, Yo necesito conocer a Dios Padre. Cuando conozco a Dios Padre, no importa lo que suceda, le creo. Entonces, cuando un hijo tiene una plena confianza en el Padre, va a creer. Por eso el Señor dijo, el que es como un niño entrará al reino de los cielos. Dejá venir los niños a mí porque a ellos el reino de los cielos. Y el que no fuera como un niño no entrará. ¿Por qué dice el Señor, no va a entrar si no es como un niño? Porque el niño cree desmedidamente. Vos le decís, te voy a comprar ese coche bombero, y el niño te va a creer. Entonces, para estar en el campo profético, yo tengo que creer. Y después, una vez que ya tengo esa experiencia, el don se va desarrollando. Yo digo, el don es como un músculo. Más lo ejercitas y más se desarrolla. Entonces, ya llega un momento que yo puedo estar acá y te puedo soltar una palabra profética. No necesito que esté el teclado sonando o tener una música. Entonces, ya es mi conexión con Dios. Amén. Es el río que está fluyendo continuamente. Entonces, cuando vos estás en el oficio profético y en el don que se está ejercitando continuamente, vos podés profetizar en cualquier momento. Claro. No hay un Amén. punto. Hay un tema muy interesante y es que, bueno, con los profetas que hemos entrevistado y hemos hablado, nos dimos Recuerda cuenta... pegarte Ok, la disculpa. vocecita. Con los profetas que hemos entrevistado y lo que hemos hablado, nos dimos cuenta que no sabíamos, yo no sabía, que hay muchas personas que no creen en lo profético. O sea, lo cuestionan durísimo. Seguramente porque viven malas experiencias, puede ser. Entonces yo le preguntaría a usted, ¿cómo uno detecta un falso profeta? Alguien que está, Uy. como preguntas dicen aquí fuertes. vulgarmente, mirando fuera del perol. Ay, no, vamos, editemos eso, que cortemos Ok, esa lo parte. vamos a Sí, cortar. sí, es Aquí nadie está fuerte. mirándome fuera del perol. Sí, Esos son los animales, los perritos. Eso no es profeta. ¿Cómo la gente se da cuenta de eso, pues? Mira, hay una de las características de un verdadero profeta. No, me mató. Ay, y el perrito, ¿cómo? ¿Miando a quién? ¿Quién mío a quién? ¿Quién mío a quién? Así. No, eso es un dicho muy popular aquí en Venezuela. En la Argentina dicen Y bueno, eso así, así. En Argentina se dice, está meando fuera el tarro. Oye, Ronaldo, ¿cómo tú te vas a lanzar con ese tremendo poema? Ya, bueno. No, hombre, ¿vale? Tremendo Sape poema. gato. Nah, Sabe gata. cara. Sí sabe palabra venezolana. Ay, no. Una de las características, porque bien Jesús también menciona. Jesús hace una mención que como que pone en tela de duda ciertas cosas. Cuando él dice, muchos profetizarán en mi nombre, harán milagros en mi nombre, echarán fuera demonios en mi nombre. O sea, si vos ves a alguien que profetiza en el nombre del Señor, ves a alguien que libera endemoniado en el nombre del Señor, y ves a alguien que hace milagros en el nombre del Señor, vos decís, este lo quiero en mi congreso. Pero el Señor dice, yo les diré, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Wow. Porque Jesús nunca se vale de un don, sino del fruto. Entonces, una de las características de que hay un genuino profeta es que no es simplemente la profecía, sino la calidad de la profecía. La profecía que un profeta suelta tiene que transformar, tiene que impactar, tiene que golpear el espíritu. Si no es algo inventado o algo desde la emoción. Por ejemplo, si yo vengo y te digo, bueno, el Señor me dice que
vas a tener victoria en los próximos días. Cuando tú dices, bueno, es algo básico porque el Señor dice, soy más que vencedor. Entonces, inevitablemente voy a tener victoria. Si vengo y te dice, no, porque veo que el enemigo quiere destruirte, bueno, bienvenido, porque el diablo me quiere destruir de que nací. Él vino a matar, hurtar y destruir. Ahora, alguien me está diciendo, el diablo te quiere destruir, pero el Señor dice, no lo voy a permitir porque te voy a usar. Y yo me emociono, lloro y todo. Es una profecía desde el corazón, no desde Dios, porque es algo que ya Dios estableció sobre tu vida. Él te quiere usar y el diablo te quiere destruir. Entonces, sería muy diferente de que venga un profeta y te diga detalles que por ejemplo, nosotros no nos conocemos, nunca hablamos, nunca tomamos, bueno, mate obviamente que no, porque me mencionaron tomar mate, pero no comimos arepa juntos, no salimos a comer, no conocemos nuestra vida. Entonces, cuando Dios está en la cosa, Él te empieza a mencionar detalles que nadie sabía, o que muy poco sabía, o que solamente vos sabés. Entonces, ahí es donde vos ves la mano de Dios moverse. Y otra cosa es que un profeta siempre está bajo el poder de la honra. Por eso el ADN profético siempre va a liberar. Entonces, un profeta que es mezquino, ese no es profeta. Porque el profeta algo que tiene es generoso. Entonces, nunca mezquina el don, nunca se vuelve... O sea, sabe que es Dios. Claro. No tiene una vida mezquina. Siempre está dado a Dios. Vive por Dios, respira por Dios, todo lo que tiene es por Dios. Entonces no le cuesta dar, no le cuesta servir, ama servir a Dios, ama profetizar, porque no hay nada más lindo ver a una persona recibir esperanza cuando el diablo se la había quitado, ¿no? Que venga un matrimonio hecho pedazo y Dios diga, yo voy a restaurar tu matrimonio. O venga alguien destruido en la finanza y diga, yo te voy a hacer un empresario y tu finanza se va a restaurar. Es Dios dándote esperanza. Amén. O como hoy Dios le decía, por ejemplo, ¿cuál fue en estos días que hemos tenido la palabra que más le haya impactado? Bueno, una que a mí me impactó fue exactamente hablando de los secretos, es que no pretendas que Dios te bendiga en público cuando, o sea, no vas a los secretos, no vas nada hacia él, o sea, si es en los secretos para que Él pueda bendecirte en público. Entonces, creo que esa palabra nunca se me va a olvidar. Claro, usted hablaba sobre que no aparentes cosas en público que no haces en los secretos. Claro. Eso, Oye, Ronaldo, eso fue la misma que me impactó a mí. Sí, Dije algo pero, diferente. o sea, dije algo diferente. De forma diferente. ¿Y cuál fue la profecía? A mí me llamó la atención hoy que hubieron muchas cosas. Por ejemplo, usted mencionó a dos personas lejanas, a Marianela y a Jesús Sí, Brito. Que son demasiado. discípulos, están en el discipulado de mi mamá. Wow. Y cuando ella escucha, usted dice, veo Marianela Brito. Mi mamá se quedó como que, le dijo el nombre y el apellido. Mi mamá estaba como que, "Dármole". Y después dice Muñoz, que es su esposo. O sea, mencionó a la mujer y al esposo. No estaba en ese Mi lugar. mamá quedó así, como el sticker. Sí, yo le digo a mi mamá, eso es para que sigas creyendo. No ¿viste? estaba en ese lugar, por eso me impactó muchísimo. Luego usted sube al altar y pregunta, Oscar. Y yo digo, wow, Sí. Oscar es... mira, Oscar vino, preguntando por Oscar, usted no conoce a Oscar. Claro. Oscar es el bajista de nuestra congregación. Wow. Luego usted dice, toca algo parecido a la guitarra. Y yo dije, es el bajista. Y yo le dije, si quiere, nómbrelo. Yo le dije, nómbrelo para ver si aparece. Y usted no lo nombró y luego me di cuenta que el Espíritu Santo estaba ahí porque él no estaba. Claro. O sea, no lo nombró, o sea, directamente estaba direccionado. ¿Para qué lo iba a nombrar si no está? O sea, el Espíritu lo tenía ahí y eso es verdad que me impresionó muchísimo. Usted estaba en un momento de sanidad, en ese momento, en un bloque de sanidad, y Oscar justamente estaba pasando una situación de salud y yo dije, lástima que no Wow. estaba, vale. Algo que me gustó también con respecto a eso, que usted dijo una frase de una persona que dijo, dígale que no se pierda estas reuniones proféticas. Y yo dije, wow, está demasiado brutal, porque verdaderamente ahí nos perdemos la bendición que viene de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a una reunión así, mi hermano, uno tiene que aprovecharla. No, viene fulano, me voy a echar el día, relajado. Voy a estar relajito en mi casa. No, mi hermano, congréguese. ¿Dónde está la cámara? Congréguese. Vamos a congregarnos en todo tiempo, porque en todo tiempo hay que alabar a Cristo. Entonces llega el profeta y... Creo poderosamente que Dios abrió un tiempo de milagro y también... ¡Ándale! ¡Libre! ¡En el nombre de Jesús! Un gato por ahí, no sé. Ay, eso lo vamos a editar, vamos a poner unos gatos, pues si no lograron escuchar al gato ahí rugiendo. ¡El león rugiendo!
Eso porque... Ay, no. Eso fue un filtro que anexaron ahí, un efecto de sonido. Hay que hacer el dibujito de gato. Sí, ¿no? Y vamos a poner en la Porque el diablo anda como león, pero no es león, es un gato. La verdad que sí, él decía el diablo Vamos está a como ponerle, león. vamos a poner al gato en la miniatura, invitado al profeta del gato. Ay, no, Ay, no. el gato como... Bueno, vamos a beber agua. Vamos a aprovechar el momento del gato. El brillo del gato, señor. Este es el brillo del gato. Ay, no. No, esa quedó buena, No, demasiado vamos a buena. contar esto, no Al vamos natural. Aquí somos reales. Estamos espontáneos aquí. El gato está con nosotros. Bueno, creo poderosamente que cuando se mueve una reunión profética, y dale, cuando arrancamos con esa, o sea que algo tiene que ver con lo profético. Nos reprendemos eso en el Claro. nombre de Jesús. Sí, está alguien siendo liberado. Sí. Y son reuniones de liberación, entonces es importante, no por el profeta que viene, sino por lo que Dios está liberando. Amén. Y lamentablemente hay muchas personas que se pierden esa bendición. Yo digo que en el altar congregacional Dios te va a soltar llave que para los próximos días. Entonces, si alguien dice, no, falté porque me llevó fulanito, lo tendrías que haber traído. Sí. Así como hay reuniones, que no... El profeta ya que era mía, servidora. Servidora. Anda para allá atrás, a ver qué está pasando. Ah, ok. Vámonos. No, pero Qué brinca. obediencia. Entre los tres buscan manera de matar ese gato. Buscan ese gato ahí. ¿Qué pasó? No vamos a matar. Maten a ese gato. No vamos a... Está colgado. Ay, no. Recuerda el podcast. No es el gato volador. Ay, no. No. Es un buen Continuamos, clip. continuamos. Es un buen clip. El tema es cuando uno pierde una reunión de liberación o una reunión profética. Entonces, porque dice, justo vino fulanito y no puede, lo tendrías que haber traído. Así como alguien no deja de ir a su trabajo porque venga fulanito. ¿Verdad? O no deja de ir al trabajo porque tenga dolor de cabeza, dolor de espalda o lo que fuera. De hecho, era una reunión de milagro, tendrías que haber estado. Entonces, muchas veces nos perdemos de cosas que Dios quiere soltar y que solamente la suelta en el altar congregacional. Pero la verdad que es una bendición ver que otras personas reciban una palabra. Porque a veces hay personas que también están en el altar congregacional, pero quizás no creen la palabra que se le está soltando, y hay otros que sí. Correcto. Entonces la palabra profética nunca está limitada. La palabra profética uno la tiene que creer, recibir y celebrar, y se va a cumplir. Buenísimo. Profeta, ahora cambiando a otra pregunta. Esta es una pregunta que viene directo al aire. Sí. Ejemplo. Bueno, pregunta pues. Esta es una pregunta si plus. Jesús entrara hoy Yes. a muchas iglesias, ¿usted cree que se sentiría cómodo? Ahorita el buena profeta, yo no pregunta. estoy en los cielos. ¿Qué? De esto lo ¿Quieres pueden- que me pelee con todos los pastores que me escuchan? A esto lo pueden funar, ¿sí? le Dependiendo de contó, lo que le contó. diga, lo van a... Él le contó que aquí cada quien es auténtico. Dios lo utiliza a su manera. Este es el clip donde lo van a funar. Yo creo que eso va a depender de la iglesia, ¿no? Que de la iglesia que entre. Cuando la iglesia tiene como prioridad que Cristo sea el centro, ahí es donde Cristo se sentirá cómodo. Pero donde una iglesia tiene más el centro en la persona que en el Señor, o en los dones que en el Señor, o en las señales más que en el Señor, entonces ahí es donde Dios no puede habitar, es donde Dios no puede estar. Recuerda que la palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy. Entonces, donde Dios está, donde alguien se reúne en su nombre, siempre que Dios sea el centro, Dios se va a manifestar y Dios se va a mover. Amén. Por eso hay cosas en la palabra, por ejemplo, cuando Dios crea el árbol, dice en el Edén, el árbol estaba en el centro y por eso ese árbol era pertenencia de Dios. Dios le dice a Adán y a Eva, no comerán de ese árbol, coman de cualquiera, menos de ese, porque está en el centro del Edén y fue el primero que creé. Todo lo primero le pertenece a Dios porque Amén. Es primicia. Y está en el centro. Todo lo que está en el centro de su voluntad es de Él. Amén. Por eso luego también sucede que Dios le habla a Moisés desde el medio del monte
a través de una zarza que estaba prendida no se quemaba y la voz de Dios sale del medio de la zarza. Entonces, si yo quiero que Dios hable, siempre tengo que dar el lugar que corresponde. Amén. Entonces, esa palabra me impacta porque Moisés es capturado en la atención por una zarza. Imagínense, Moisés, quien fue entrenado, fue formado como un príncipe, fue un hombre de palacio, de manjares. Ahora, todo ese hombre que Dios utilizaba de forma extraordinaria y sobrenatural, con unos milagros impresionantes, es capturado por una simple zarza que ardía y que no se quemaba. Creo poderosamente que esa zarza es la nueva generación que se está levantando. Amén. Y que si le da el lugar que a Dios le pertenece y deja que Dios lo use y está encendido en el fuego del Espíritu de Dios, los Moisés van a quedar capturados en su atención. Los hombres importantes o los que nosotros consideramos importantes van a ser capturados en atención a través de lo que Dios va a hablar a través de esta generación. Entonces, la única forma de que Cristo entre a una iglesia y no se sienta incómodo es que se le dé el lugar que le pertenece. Siempre que tenga el centro del lugar y sea Él quien sea el más importante. Amén, gloria a Dios. Amén. Total, el centro. Bueno, ya estamos finalizando y hay una pregunta que tenemos como pregunta extra. Bueno, yo la puse porque dije, bueno, el Señor puso esto en mi corazón, se la voy a preguntar al profeta. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero hay un versículo que dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿A qué se refiere con que engañoso es el corazón, esa palabra? Creo que es lo mismo que hablamos al principio, con las emociones. Dice que el pecado se radica de alguna manera en el corazón. Entonces es cuando uno no está dispuesto a entregarle el corazón a Dios. Bíblicamente el corazón tiene que ver con el campo mental. El corazón para Dios es es mi mente, no es el corazón de carne, sino que es el campo de la mente. Y no es casualidad que en la armadura de la fe, que habla Efesios 6, el yelmo de salvación sea lo que cubre la mente. Porque todo pecado se origina en el corazón. Entonces, si yo no tengo el yelmo de salvación, si yo no me revisto del Espíritu de Dios, entonces entrará a mi mente esas saetas que el enemigo envía. Y un pensamiento que el diablo logró meter en mi corazón es un pensamiento que luego se va a ejecutar como un fruto de pecado. Entonces, cuando es engañoso el corazón, cuando confío más en mí que en Dios mismo. Pero cuando toda mi confianza está en Dios, mi corazón está impregnado de Dios. La palabra menciona que nosotros somos tripartitos, sea alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si yo funciono desde el alma, mi espíritu está anulado. Todo lo que mi cuerpo expresa es desde mi alma. Lo que mi cuerpo expresa es desde mi alma. En mi alma están las emociones, los sentimientos, las heridas, lo que he pasado, lo que he vivido. Ahora, cuando yo dejo que el Espíritu de Dios imparta mi espíritu y despierte mi espíritu, es lo que habla Ageo, dice la palabra, que cuando el profeta profetizó, se despertó el espíritu de Zorobabel, se despertó el espíritu de Josué y se despertó el espíritu de todo el pueblo. Fue como una jerarquía. Se despierta el espíritu de Zorobabel, el gobernador, se despierta luego el espíritu de Josué, el sacerdote, y luego se despierta el espíritu de todo el pueblo. Entonces, para que el espíritu se despierte, necesito escuchar la voz profética de Dios, o tener ese encuentro con la profecía de Dios, con el espíritu profético de Dios. Entonces, para que cuando el Espíritu de Dios despierta mi espíritu sujeta el alma. Entonces, todos mis pensamientos están cautivos a la obediencia de Cristo. Todo lo que expresa mi cuerpo es lo que está recibiendo mi espíritu por el Espíritu de Dios. Entonces ahí es donde comienzo a dar frutos del Espíritu. Cuando la palabra dice los frutos del Espíritu, está hablando de mi espíritu, que es impartido por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando comienzo a vivir una vida del Espíritu, ya no estoy pensando en cómo hacer las cosas, porque no lo hago conforme a lo que pienso, conforme a mi corazón. Lo hago conforme al corazón de Dios. Tengo el corazón del Padre, tengo la mente del Padre. Veo como Él, hablo como Él, me expreso como Él. Entonces, creo poderosamente que Dios está trayendo un despertar en esta generación
Creo que Dios va a usar fuertemente a esta generación en milagros, en señales y en prodigios, porque la palabra dice que cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre vosotros seremos testigos en todo lugar. Entonces yo profetizo a todo lo que me están viendo y desean que Dios lo use en la profecía. Esto no es solo para los profetas, esto es para todos los que quieren ser usados en profecía. Entonces declaro que va a haber un despertar profético en tu vida. Amén. Declaro que va a haber milagro en tu casa. Y veo que, por ejemplo, hay una mujer con un cáncer. Y declaro en el nombre de Jesús que ese cáncer es extirpado. Declaro en el nombre poderoso de Jesús que ese tumor que tienes se desprende ahora. Y donde estás viendo este podcast comienzas a ser sana en el nombre de Jesús. También hay un matrimonio que se está por disolver y veo como el papel de divorcio en la mesa. Y el Señor dice: yo restauro tu matrimonio, yo restauro tu familia. El Espíritu de la profecía te está visitando. En el nombre poderoso de Jesús. Veo un muchacho que fue muy rechazado y el Señor dice: no te tengas en poco, ni que nadie tenga en poco tu juventud. Yo soy tu Padre y el abrazo que no recibiste de niño lo recibes ahora. Y puedo ver que tu nombre está involucrado con el nombre José. Y el Señor dice: no solamente tu nombre se va a hacer carne, sino que la unción de José va a estar sobre tu vida. Y todo lo que no lograste de niño, ni pudiste compartir, ahora lo vas a disfrutar. Dios te va a meter en un cairo profético en el nombre de Jesús. Creo que este espacio no va a ser un espacio más, amén, sino que es un espacio que Dios puso en su corazón para poder desarrollar y despertar una nueva generación en la profecía. Amén. Creo que la unción de Jonathan y David estará sobre ustedes. Amén. Porque la palabra dice que hay amigos más unidos que hermanos, y más allá de la hermandad que haya entre ustedes, va a haber una amistad ministerial. Y en esa amistad ministerial creo que se va a complementar en ustedes lo profético y lo evangelístico. Y Dios los va a utilizar poderosamente para bendecir a muchas de sus generaciones. Amén. Y así como vieron un sacudimiento en su familia de niño, dice el Señor, ustedes no repetirán historias, sino que ustedes van a marcar la historia y serán la honra para su familia. No repetirán ni pasarán lo que pasaron sus padres, sino que el Señor los utilizará para restaurar muchas familias. Sus matrimonios el día de mañana no va a ser frustrado. Su familia van a ser estables y van a servir al Señor. Y puedo ver dos números, veo el número 8 y veo el número 2. Y el Señor dice, profetiza, y el Padre me dice, el 8 tiene que ver con el 9 tiene que ver con alumbramiento, y el 8 tiene que ver con cumplimiento. Después del 8 siempre viene el 9, y el Padre dice, el mes de septiembre, el mes 8 de septiembre yo te voy a sorprender, dice el Padre. Rabagaste cuasterebrensea. Dice el Señor, y todas las lágrimas que derramaste en tu adolescencia, y cuando aún el espíritu de muerte te perseguía, dice el Señor, y muchas veces pensaste que no tenías propósito, aún te culpabas de lo que pasó en tu casa. Dice el Señor, nada fue tu culpa. Y yo te voy a usar para restaurar muchas familias, dice el Padre. Dice el Señor, tendrás y vivirás la esperanza de ser una mujer, amén, que va a ser punta de lanza para amén, muchos, dice amén, el Padre. Amén, amén. Y veo después del 9, el 10, pero el Señor me lleva al 11. Y el Señor me dice, el 2 de noviembre te voy a sorprender. Y veo que este año van a ser muy sorprendidos. Dice, prepárate el Padre, porque el 2 de noviembre te voy a visitar. Dice el Padre, y te va a casar más rápido de lo pensado. Veo que tu familia también se va a establecer, dice el Señor, y va a avanzar de forma poderosa. Pero dice el Señor, esto que es una charla será como una oficina ministerial. Dice el Padre, yo los puse en este peniel, en esta roca que produce agua continuamente, donde el ángel y el profeta hablan, donde el ángel es un profeta, así como ese peniel. Dice el Señor, cada vez que un ángel pise este lugar, esta oficina ministerial, dice el Señor, van a avanzar poderosamente y van a escuchar palabras continuamente y correrá la palabra profética como río de agua viva. Rabraste, y toda frustración que traían desde la niñez yo la estoy quitando. Todo fracaso familiar que el enemigo quiso poner yo lo estoy quitando. Rabraste erebrensea. Dice el Señor, yo soy su Padre y mi abrazo está en ustedes. Cuando más desearon el abrazo de papá, dice el Señor, yo los haré padres para muchos.
y en ustedes estará mi abrazo, dice el Señor. Raplan serebe que esterepra acata rapa castea. Dice el Señor, y yo lo utilizaré como corona de toda su casa y de toda su familia. Prepárense porque de acá a 3 meses van a ser sorprendidos. Pero el mes de septiembre y el mes de noviembre va a ser muy clave para ustedes. Dice el Señor, yo voy a visitar su casa, voy a visitar su familia. Y le van a decir a su madre que yo siempre he estado con ella. Aún en su momento más depresivo, cuando ni siquiera quería levantarse de su cama, yo estuve con ella. Y cuando el espíritu de enfermedad la atacó, la veo tirada en una cama. Rabacastea, dice el Señor, yo la sané y yo la sigo sanando. Y aún voy a tocar a todo su hueso y todo su cuerpo, dice el Padre, y la voy a usar como una portavoz de milagro para muchos, en el nombre de Jesús. Los bendigo y este milagro se suelta también para sus casas. Declaro que la profecía los visita y declaro en el nombre poderoso de Jesús que comienza una nueva temporada para Peniel y para todos los que están viendo ahora mismo este podcast. Profetizo que tu ministerio va a ser promovido. No esperes ser una influencia en las redes, sé una influencia con el Espíritu Santo y el Espíritu se va a encargar de promocionarte en las redes y en todo lugar. Amén. Wow. ¿Cómo terminamos esto? ¿Cómo terminamos esto así? Ahora sí. Esto no me lo esperaba. Bueno, este fue el final del episodio. Sí, hay que ser realistas, ¿no? Hay que seguir avanzando adelante. Le vamos a decir que todo lo que el Señor acaba de hablar, todo lo hemos vivido. Lo que habló de mi mamá, My God. su fecha de cumpleaños, 2 de noviembre, mi fecha de cumpleaños. Wow. Nosotros queremos casarnos pronto también. Wow. Mi consejo es que nunca programen el casamiento desde los recursos, sino desde la palabra que Dios suelta. Amén. Y por eso el Señor dijo, no repetirán historias, Amén. sino que marcarán la historia. Entonces solamente pongan la fecha, el respaldo de Dios ya está. Y Dios los va a sorprender. Bueno, con esto quedamos. Bueno, familia, gracias por llegar al final de nuestro episodio de Peniel Podcast. Fue de gran Gracias. bendición, como pueden ver. Gracias, los amamos un montón, de verdad, por llegar al final de este episodio. Nos vemos en otro episodio, mi gente linda. Así que nada, Dios la chaito. bendiga, chao.